Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión veremos cómo completar tablas de frecuencias para variables continuas. Al igual que en el caso de las variables discretas, en una tabla de frecuencias para variables continuas tendremos que calcular la frecuencia absoluta, f sub i, el número de veces que se repite cada dato, la frecuencia relativa, h sub i, el cociente entre la frecuencia absoluta y el número total de datos, el porcentaje p sub i, que se obtiene multiplicando por 100 la frecuencia relativa, y la frecuencia absoluta acumulada, f mayúscula sub i, que indica el número de veces que ha aparecido un dato menor o igual que el dato estadístico consultado. Todas estas frecuencias se organizan de esta manera en una tabla. ¿Vale? Primero los datos, después la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa y por último los porcentajes. Veamos un ejemplo. Vale, se ha preguntado a 20 personas por sus pesos y las respuestas han sido las siguientes. Entonces, como vemos, todos los datos son distintos. Entonces, no podemos hacer una tabla de frecuencia como en el caso de las variables discretas, es decir, contando cuántas veces aparece cada valor. En este caso, lo que vamos a hacer será organizar los datos en intervalos. ¿Y cómo se hacen esos intervalos? Pues de la siguiente manera. Lo primero que voy a calcular es el rango, es decir, la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. En nuestro caso, el valor máximo es el 99, el mínimo el 60, entonces me da 39. Siguiente paso. Calculo cuántos intervalos tengo que hacer. ¿Y cómo hago eso? Pues calculando la raíz cuadrada del total de número de datos. En este caso, como tenemos 20 datos, la raíz cuadrada es 4,47 y entonces voy a redondear, es decir, voy a tener 5 intervalos. Y por último necesito saber qué longitud van a tener esos intervalos. Y para ello hago la división entre el rango y el número de intervalos, que me da 7,8, vuelvo a redondear, entonces la longitud del intervalo es 8. Por lo tanto, con todos estos datos voy a formar 5 intervalos que tengan longitud 8. Vale, empiezo por el menor de los números, el 60. Y si le sumo 8, pues tengo 68. Estos intervalos son semicerrados, es decir, empezamos por el 60 incluido, y llegamos al 68, pero no lo tomamos, ¿vale? En nuestro caso nos quedaríamos en el 67. El siguiente intervalo empieza por 68 y le sumo 8, 76. El próximo intervalo empieza en 76 y le sumo 8. Siguiente intervalo empiezo por el 84 y le sumo 8, 92. Y el último empiezo por 92 y le sumo 8. Entonces aquí tengo los 5 intervalos en los que voy a organizar todos estos datos que están aquí. Pero antes de hacer los recuentos, pues voy a calcular lo que se llama la marca de clase, es decir, un numerito que representa el intervalo. ¿Y cómo calculo ese número? Pues lo único que hago es sumar los extremos y dividir entre 2. Entonces, para cada uno de los intervalos que hemos calculado, pues calculamos la marca de clase, ¿vale? Los extremos dividido entre 2 y así con todos. Vale, ahora que ya tengo mis intervalos, que tengo las marcas de clases, entonces voy a empezar a calcular o a completar la tabla de frecuencias. Entonces aquí primero coloco los intervalos y luego las marcas de clase que hemos calculado. Vale, entonces ahora ya puedo calcular frecuencia absoluta, la absoluta acumulada, la relativa y los porcentajes. Entonces, empiezo. La frecuencia relativa dijimos que era cuántas veces se repetía un valor, ¿vale? Pero en el caso de las variables continuas, lo que tengo que hacer es contar cuántos numeritos hay en este intervalo. Es decir, de todos los datos que tengo, cuántos números hay entre el 60 y el 68. Para que sea más fácil contar, lo primero que voy a hacer es ordenar de menor a mayor los datos.
Entonces, ahora, ¿cuántos números hay del 60 al 68? Pues el 60, el 65 y el 66. El 68 no lo cuento porque no pertenece a este intervalo, ¿vale? Porque es abierto. Entonces tenemos 3. Siguiente intervalo. ¿Cuántos números hay entre el 68 y el 76? Pues tenemos del 68 hasta el 76, es decir, el 75, porque el 76 no entra en este intervalo, 7 datos. Siguiente, ¿cuántos del 76 al 84? Pues estos 4. Y por último, del 84 al 92, pues tengo estos 3. Y del 92 al 100, pues estos otros 3. Igual que en el caso discreto, el total de esta columna tiene que coincidir con el número total de datos. Efectivamente, si sumamos nos da 20. Siguiente columna. Había que calcular o ir sumando las filas de las frecuencias absolutas. Entonces la primera coincide con la primera y ahora a partir de aquí es ir sumando en diagonal. ¿Vale? 7 más 3, 10, 10 más 4, 14, 14 más 3, 17 y 17 más 3, 20. Otra vez coincide el número total de datos, entonces vamos bien. Siguiente columna. Tengo que calcular el cociente entre la frecuencia absoluta y el número total de datos. Entonces 3 entre 20, 0,15. 7 entre 20, 0,35, 4 entre 20 y 3 entre 20. Para comprobar que todo está correcto, pues la suma de esta columna tiene que ser 1. Vale. Y la última columna, los porcentajes, que esto era multiplicar por 100 la frecuencia relativa. 0,15%, 0,35%, 0,2%, 0,15%. Ya tengo todos estos porcentajes, entonces para comprobar que no me he equivocado, la suma tiene que ser 100. Y efectivamente coincide. Entonces ya hemos terminado de completar nuestra tabla de frecuencias.